Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a una entrevista muy esperada por mí en lo particular. Estoy bastante fascinado con la persona que está como invitada el día de hoy, quien hemos compartido en diversas ocasiones algunas experiencias, algunas ideas en cuanto a diferentes temas, pero particularmente en la escritura, que me gusta mucho la escritura, la literatura, y hoy tenemos la grata presencia de la psicóloga Jacqueline Campos. Y pues antes de platicar con ella, una pequeña semblanza de lo que ella ha realizado. Tiene una larga trayectoria como autora, escritora, poetisa, tiene varias facetas. Ella es psicóloga, pero ahorita vamos a conocer más de ella, las facetas como escritora. Ha participado en diferentes compilaciones, también en antologías, pero ahorita vamos a conocer más a detalle. Una pequeña semblanza de la psicóloga. Ella nació en Mérida, Yucatán. Es psicóloga, mediadora de lectura, productora y locutora en un programa de la radio La Voz del Valle, la XEQIN, muy conocida por todos nosotros aquí en San Quintín. Actualmente radica aquí en nuestro municipio desde el año 2018. Ha publicado diferentes libros, entre ellos Un amigo en el corazón, de Soconusco, emergente. También ha sido compiladora del libro La vida con lazo rosa, que es el que vamos a presentar al final, que de hecho formalmente se va a presentar el próximo martes 7 del mes que ya estamos empezando en esta ocasión. Y una larga trayectoria, psicóloga, tiene muchísimas participaciones, autorías, y nos llevaríamos bastante tiempo de hacer describir todo lo que ha hecho. Es magnífico todo el trabajo que ha hecho como escritora, autora. Psicóloga Jacqueline Campos, sea bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Melchor, y muchas gracias a tu audiencia de San Quintín TV. Gracias por la invitación, vamos a platicar bien rico. Muchas gracias, pues me gusta empezar por el principio. ¿Quién es? ¿Cómo se describe usted, Jacqueline? Ya decíamos que nació usted en Mérida, Yucatán. No he tenido el gusto de conocer por los videos, pláticas que he tenido, amistades, dicen que es un lugar maravilloso. Platíquenos de esa infancia, por favor. Ciertamente las personas que conocen Yucatán piensan que es parte de México, pero parece otro país. Precisamente hubo una independencia de Yucatán en breve, por 5 años, fue un país independiente. Y es un lugar donde tiene mucha cultura y mucha tradición, especialmente por la cultura maya yucateca, que se diferencia de la cultura maya de Chiapas y un poquito diferente a la cultura maya que también está en Guatemala y en Honduras. La cultura maya yucateca se asienta principalmente en la península de Yucatán y tiene una influencia muy importante para todos los yucatecos. Nosotros, cuando estudiamos, parte de nuestros estudios desde hace muchísimos años, cuando estamos en la secundaria, empezamos a ver materias que hablan acerca de la cultura maya con mayor profundidad e historia de Yucatán. Es parte de la labor que ha hecho la Universidad Autónoma de Yucatán desde hace muchas generaciones. Así que desde nuestra formación como estudiantes conocemos nuestra cultura y la valoramos. Y también es una ciudad, Mérida, es una ciudad muy romántica. Se distingue mucho su plaza principal porque existen los boleros, que son los tríos, y eso es algo que se puede ver todas las noches. Y tienen en diferentes artes los yucatecos disfrutan mucho, tal vez por esa influencia maya, disfrutan mucho de las artes en todos los sentidos. Maravilloso. ¿Y cómo nació ahí fue donde nació el gusto por la literatura, la escritura? Sí, y principalmente, pues yo creo que de la niñez, porque desde antes de elegir estudiar psicología en la Universidad Autónoma de Yucatán, me estaba yo inclinando por las causas sociales. Siempre he tenido un punto de vista y algo que me hace observar el cómo se relacionan las comunidades, cómo se relaciona la gente, y un fuerte sentido del valor de la justicia, y eso es algo que ha marcado parte de mi personalidad, lo que me hizo elegir también esta carrera. Estoy enamorada del cerebro humano, estoy enamorada de los procesos que llevan a la toma de decisiones, de la conducta del ser humano, de tanto de la enfermedad como de la salud desde el punto de vista cognitivo y emocional.
y pues eso, de las causas sociales. Y a raíz de estudiar psicología, me empiezo también a dar la oportunidad de expresar mis ideas en reflexiones. Como muchos escritores, escritoras, y aún encontramos a través de las letras un hobby, una forma de expresión, al principio terapéutica, al principio le escribimos solamente a nosotros mismos, sin buscar que nos lea nadie más. Pero bueno, llega un punto en el que quisieses expresar lo que escribes para que sea leído por alguien, ¿no? Y esto de la publicación empieza años después de la publicación formal, aunque el hábito de leer, principalmente soy una gran lectora, soy una mamá, come libros. Yo soy de las mujeres que prefiere comprarse un libro a comprarse zapatos o a comprarse bolsas. En ese sentido, para mí es muchísimo más importante consumir cultura que consumir otras cosas. ¿Fue usted influenciada por alguna amistad, algún familiar, algún personaje allá en su lugar de origen? Porque a veces nos inspiramos a raíz de algún evento, alguna situación que pasa en nuestra vida, como que es un antes y un después. ¿Hubo algo que la inspirara fuertemente en cuanto a la escritura? Sí, y también como mediadora de lectora, te puedo decir que más que la escritura, primero fue la lectura y luego es la escritura. Y mi papá también es un gran lector, y fue un gran lector, y él es el que llevaba los libros a la casa. Y a él le gustaba mucho un autor yucateco que ya murió, que se llamaba Díaz Bolio. Él también fue un antropólogo y también escribía y también fue un poeta. Y yo, explorando la biblioteca de papá y las enciclopedias, me encontré con libros de Bolio cuando hablaba acerca de la cultura maya, sus propias hipótesis, sus propias investigaciones, pero la manera en la cual escribía era también poético, como una prosa poética, y también la poesía. Y ahí tal vez se empezó a despertar el gen que quizás todos tenemos, pero empezó a despertarse el gen de: vaya, la palabra no solo puede ser oral para comunicarse de persona a persona, la palabra también es escrita, y no solo de manera formal para hablar de fórmulas, para hablar de conceptos, definiciones escolares, sino la palabra también te puede llevar a volar la imaginación y a llevarte a otros mundos. Cuando yo leía a Díaz Bolio en la primaria y en la secundaria, era vivir escenas de la cultura maya cuando los mayas estaban en su apogeo antes de la llegada de los conquistadores. Eso es gracias a la maestría en la descripción que uno logra, que después personas pueden tenerlo prácticamente como un don, pero los que no lo tienen como un don pueden profesionalizarse y adquirirlo y practicarlo, y adquirir técnicas de escritura creativa que les haga aflorar y construir textos que les satisfaga a ellos y a los lectores. En cuanto a el aspecto de la psicología, es una cuestión bastante, considero un pilar de la humanidad, el aspecto emocional, psicológico. ¿Cómo fue que se inspiró o se decidió por estudiar psicología? Igual hubo un antes, un después, algún evento. Digo, me quiero centrar tal vez porque a veces tenemos, ¿no?, eventos que nos marcan o nos hacen decidir. ¿Hubo algo así? Yo tengo una gran atracción hacia lo llamado psicología anormal o el comportamiento anormal aproximadamente desde la secundaria, muy claramente. Y todo lo que tiene que ver con la criminología, la victimología, ese comportamiento que antes llamaban desviado, siempre he tenido una atracción hacia ello. Y quizás viene también el contacto temprano con las enfermedades psiquiátricas, porque dos familiares por la línea paterna, el hermano y la hermana mayor de mi padre, fueron diagnosticados con esquizofrenia, y yo los conocí pues cuando estaba en la primaria. Y ver
cómo una familia cambia su estilo de vida y cómo un paciente psiquiátrico se comporta a diferencia de los que no han sido diagnosticados. En aquel entonces, en la psiquiatría, cuando mis tíos fueron diagnosticados, utilizaban los electroshocks como forma de terapia. Ahora ya no se usa así. Pero al escuchar como niño conversaciones de adultos, cuando el tío ya se estaba alterado, le falta tomar su medicamento, el Prozac, X o Y cosas, te hace tener esta perspectiva de que la conducta normal, entre comillas, también se puede desviar, ¿no? Y cómo impacta a una comunidad o a una familia a raíz de que existen este tipo de situaciones de salud que físicamente no se ven, porque tanto mi tío como mi tía físicamente estaban perfectos, ¿no? La enfermedad se ve con el comportamiento, con las reacciones, y eso es algo que me llamó la atención. Entonces creo que ahí fue una influencia temprana. Muy interesante la psicología. De hecho, tengo un hermano psicólogo y luego hacemos grandes pláticas de cuestiones en el ámbito psicológico. Hay un evento, hablando de lo que usted acaba de comentar, de sus familiares diagnosticados con esquizofrenia. Me llamó mucho la atención. Hace algunos años, seguramente sabe usted, de un estudio que realizó en una universidad, ahorita lo siento, no recuerdo, donde analizaron a sujetos o a personas, entre comillas, sanas y a unos que estaban diagnosticados con alguna cuestión de conducta, ¿no? Psicológica o psiquiátrica. Y pues en conclusión, este estudio dijeron que personas buenas, que son puestas en ámbitos agresivos, difíciles, se vuelven malas, agresivas. Y los que aparentemente son malos se ponen en condiciones sociales, laborales, de confort, de felicidad. Son personas buenas. Entonces ahí en conclusión sacaron que todos tenemos el gen de la maldad y la bondad, digamos, ¿no? Algo así. Se me hizo muy interesante ahorita que usted comenta eso de sus familiares, que a veces es difícil, ¿no? Comprender los rasgos que tenemos y se nos hace fácil decir, él tiene una enfermedad o decir, él es malo y punto, ¿verdad? No profundizamos en el porqué de la conducta humana, ¿no? Se me hace igual muy interesante lo que acaba de mencionar. Por supuesto, y un ejemplo de esto es la palabra hacinamiento. El hacinamiento entendido como un lugar, un espacio, metros cuadrados X, cuando puede soportar confortablemente un grupo de personas pueden estar en ese espacio físico. Y se ha visto también en experimentos con humanos y también obviamente con animales, en este caso ratas. Y ellas están actuando de una manera pacífica, sin violencia. La agresión empieza a surgir y incrementarse cuando más elementos, más personas o más ratitas entran a ese mismo espacio físico. Entonces, en el espacio físico crea un hacinamiento, los recursos empiezan a ser limitados, empieza a generarse la competencia y empiezan a agredirse consigo mismos. Entonces, un disparador de la violencia en ese hacinamiento, ¿no? Y esto se puede ver también en ciudades, en centros de trabajo, en lugares de vivienda, cuando se tiene esa variable, esa entre otras variables, ¿no? La epigenética también está demostrando que personas de generaciones que han vivido situaciones de estrés muy intensos cambian la estructura de sus genes y cuando dan a luz, embarazan, tienen hijos, sus hijos ya tienen una reacción, una tendencia a reaccionar hacia el estrés con agresividad, aún sin la influencia directa de los padres, porque hay un cambio en los genes. Entonces hay muchas variables relacionadas en la conducta, es como un tejido con muchos hilos y los psicólogos pues deben de darse el tiempo de ir viendo cuáles son esos hilos que componen este tejido que es la personalidad, ¿no? Bastante amplio el tema, ojalá y pudiéramos conversar en otro momento diferentes temas asociados a la psicología y retomemos el tema que el motivo de la reunión es psicóloga. Quisiera yo seguir hablando de esto porque se me hace demasiado interesante, pero para no quitarle mucho su tiempo, retomamos el tema de la autoría, de la literatura,
Decía yo en la semblanza que ha participado en varios libros como compiladora o siendo parte, ¿no? de varios libros como poetisa, ¿no? Me mostró algunos poemas, algunas historias. ¿Cuáles fueron sus primeras participaciones? Una de las primeras participaciones fue precisamente en una antología donde se unían diferentes autores yucatecos y poetas. Esto fue convocado por una editorial independiente que se llama Ave Azul, de un poeta que se llama Dair Cepeda, que es el que lo encabeza, y también Maya Cartonera, que es una editorial independiente que también encabeza la poeta Chepi Salinas, de Chiapas, específicamente Palenque. Entonces, a raíz del trabajo de ellos de hacer una recopilación de diferentes partes del estado con los poetas o escritores, esa fue mi primera participación, tanto con un cuento como con un poema dedicado a la guardería ABC, inspirado en esa tragedia, pero también en la cultura maya, en la conmemoración del Día de Muertos para los niños, que es el Hanal Pichán, pero para los niños. Entonces, el otro cuento está inspirado precisamente en Chichén Itzá, ¿no? En una familia que visita Chichén Itzá. Y esa fue la primera. Y la segunda ya fue a través de tomar clases intensas con escritores mexicanos, y uno de ellos es Guillermo Murray, que fue el hijo mayor del actor Guillermo Murray. Ellos son argentinos, pero nacionalizados. Tuve la oportunidad de ser su alumna durante 2 años y tuvimos un juego literario que se llama La Pata del Mono. Juguemos a La Pata del Mono, y ahí en esa antología encabeza mi cuento que se llama La Noche del Tambor, encabeza esa antología, que precisamente está inspirado en Cataviña, porque la primera vez que yo viajé a Cataviña quedé embelesada, ¿no? De todo el paisaje y el misticismo, y fue inevitable que surgiera la fantasía inspirada en este lugar. Entonces ese cuento está inspirado en Cataviña y lo describe muy bien, pero una Cataviña antes de los españoles. Sí, he leído la historia y es maravillosa, prehispánica, la época prehispánica. Algo que me llama la atención, y antes que nada la felicito, en los últimos 2 libros en los cuales yo tuve la oportunidad de conocerla, que son libros que están enfocados a recaudar fondos para causas sociales, que se me hace maravilloso de parte de usted como autora, como escritora, de impulsar y sumarse a estas causas de beneficio para grupos vulnerables o vulnerados. ¿Cómo nació ese sentimiento, ese sentir? Porque a veces se hacen la actividad como escritora, como autora, por lo que usted nos ha platicado, pues es algo que se trae, ¿no? en la semilla de nuestro ADN, en el alma, en el espíritu, como se quiera decir, en nuestro don y talento. Pero hay personas que se quedan con eso y lo disfrutan y lo hacen, pero usted ha ido un paso más allá en ponerlo esto al servicio, ¿no? Al servicio de otros seres humanos, en este caso de grupos vulnerables o vulnerados. El anterior era para Ancla Eterna, que ya tuvimos en entrevista a la presidenta de la Asociación de Ancla Eterna, y nos platicó de qué es lo que hacen, que es una cuestión bastante pues loable, es decir, maravilloso, ¿no? La actividad. Ahorita nos va a hablar del otro libro, que se llama La vida con lazo rosa, que es una cuestión también social, colectiva, de autoayuda o de ayuda. ¿Cómo nació esa semillita o ese interés? Pues bueno, Melchor y amigos, como les he platicado, podría decir que yo tengo un tercer ojo, ¿no? Un ojo invisible aquí. Ese tercer ojo invisible me hace ver todo lo que tiene que ver con la injusticia social y también con las personas vulnerables, ¿no? Que es con los cuales yo me identifico. Y ese ojo no me permite cegarme a una realidad, ¿no? Entonces, es una metáfora de decir que tengo un ojo. Realmente no lo tengo físicamente, pero no puedo evitar no verlo, no ver las cosas, y no puedo evitar cruzarme los brazos y ver las situaciones donde yo pueda ser útil. Creo que todos los seres humanos
tienen dones naturales y están inclinados hacia el bien. Creo que el mundo es un mundo amigable y que si en nosotros está la oportunidad de ayudar a que sea un mundo mejor y ayudar a otras personas y poner algo de nuestros dones para la construcción social, uno tiene que hacerlo como ciudadano del planeta y como parte de un tejido social donde uno se encuentre. Y no solamente ver hasta su nariz o ver hasta el bien común propio o de la familia inmediata, sino hay que abrirse más a la comunidad. Y además de eso, pues al llegar aquí y al migrar aquí en San Quintín, pues es claramente, mi maestro Guillermo Murray, que en paz descanse, decía, las mejores historias se encuentran en las periferias, no en el centro, porque en el centro están los focos de atención, pero lo que sucede, cuando sucede donde no está el foco de atención. ¿Cuántas noticias existen de un México que no queremos ver y que no conocemos? Porque muchos de los noticieros solamente se centran en el foco de lo que se debe de decir, no despegándose de lo ideal, del concepto, ¿no? De que estamos bien como nación. Entonces aquí, Baja California, pues es un estado de la República peligroso, uno de los más peligrosos de México, donde tenemos una alta criminalidad en muchos sentidos, tanto para la trata de personas como para el comercio humano, como para el tráfico de drogas. Y hay mucha desigualdad social que se puede ver claramente. Yo siempre, cuando llego aquí, me impacto porque yo he tenido la oportunidad de conocer todo el país y uno de los estados que más carece desarrollo social es Baja California, precisamente este municipio en primer lugar. Entonces, llegar aquí y empezar a ver qué se puede hacer por la comunidad, empiezo a fijarme en primer lugar, yo buscando pertenecer y poner mi servicio de psicología. Inicialmente yo no conseguía empleo en ningún lugar, pero mi corazón me decía, tanto que estudias, tanto que puedes ser útil para otros, aún sin trabajo, vamos a trabajar, ¿no? Mi primer contacto fue Fundación Azael, con Idale Cajame, que ahora es una gran amiga, una relación que hemos construido desde hace 6 años, y de ahí otra organización que se llama Casa de la Mujer Indígena, con la licenciada Irma, Patricia, y todas ellas ha sido una relación igual a largo plazo. Y lo mismo Ancla Eterna con Débora, con Austin, lo mismo Oasis, que es otra organización que trabaja con niños, y siempre el trabajo de ellos es con hijos de jornaleros o con hijos de gente que vive al día, que trabaja en el comercio o en servicios informales, que no necesitan estos servicios de estas asociaciones, porque los que económicamente se encuentran en privilegio, aunque tengan cáncer de mama, no va a asociarse. Va a vivir su cáncer de otra manera sin necesidad de asociarse. En este caso, las mujeres de San Quintín que viven y luchan contra el cáncer, que es una asociación que también funda la licenciada en enfermería Heréndida Valerio hace algunos años. De la misma manera ella lo hace con todo el altruismo, porque aún trabajando en la 4ª jurisdicción como enfermera, teniendo el programa de cáncer, ella veía que muchas mujeres, a pesar de recibir el medicamento, recibir seguro popular en aquel entonces, tenían una alta mortalidad aquí en San Quintín. Y cuando hacía labor de campo con otras de sus compañeras, se enteraba de que fulanita de tal, venimos a visitarla y mi mamá ya se murió, pero se murió hace un año o se murió hace tantos meses. Y en una jornada breve de campo que hizo nuestra enfermera Heréndida Valerio, encontró un gran número de mujeres que habían fallecido. Y ella dice, teníamos el medicamento, teníamos el seguro, ¿por qué no fueron, no?
y las mismas personas decían, ya no quiso ir, ya no se motivó, no tuvo dinero para el transporte, no tuvo dinero para cuidar, a pagar a alguien que cuidara a sus hijos, no podías descuidarlos, dejó de trabajar. O sea, otro tipo de situaciones se presentaron donde la mujer con el padecimiento de cáncer tuvo que suspender su tratamiento porque ya no podía acceder a él por todas estas variables en contra. La mayoría de ellas son jornaleras o fueron jornaleras y dejaron de ser jornaleras porque ya no podían trabajar para acceder a su tratamiento. Desgraciadamente aquí en el Valle de San Quintín el tratamiento oncológico está hasta Ensenada. Cuando reciben sus quimioterapias y sus radiaciones, muchas veces tienen que viajar a Mexicali, tienen que viajar a Tijuana y no es fácil ir a una consulta y un tratamiento ahí porque estamos sumando hospedaje, estamos sumando gastos de comida, estamos sumando días que no trabajas, estamos sumando de quién se queda con los niños. Y hemos visto en estas asociaciones, tanto en Ancla Eterna como con las mujeres con cáncer y con Idali Cajame, que tiene Asael, niños con discapacidad, que las madres se quedan solas cuando tienen un diagnóstico o cuando tienen un reto importante. Muchas de ellas son abandonadas por sus parejas. Si tenían parejas, las parejas suelen huir y dejan a las madres con el niño con discapacidad y dejan a la mujer con su cáncer. Entonces es alta esta población. No hemos hecho un estudio, me gusta mucho la investigación, todavía no hemos hecho un estudio, pero calculando aproximadamente yo, por lo que he conocido, creo que de un 50% a un quizás un 75% de las mujeres que pertenecen a estas asociaciones no cuentan con el apoyo de parejas, ¿no? Lamentable. Estos datos que nos debe dar escalofríos, ¿no? de esto que sucede. Como bien decía usted, son esos hilos que están detrás, en este caso, pasando en la sociedad actual. Ahorita que abordó ya el tema del libro, La vida con lazo rosa, que se va a presentar este próximo martes 7 de mayo. ¿Qué le parece, Jacqueline, si nos platica cómo fue que salió la iniciativa? Ya nos adelantó un poquito, pero ¿qué le parece si nos detalla un poquito más cómo fue que surgió la iniciativa, la idea de hacer un libro, una compilación, contando historias verdaderas, que es una cuestión también difícil, no es fácil convencer a las personas. Nosotros en el ámbito de la comunicación, cuando queremos entrevistar a las personas, luego dicen, no, pues que me da pena, sobre todo la pena. Cuando son cosas delicadas, pues no, porque me puedo tener represalias, en fin, por diferentes cuestiones, a veces la gente no tan fácil desea platicar su vida propia, como en el caso de este libro, que por lo que usted me dijo hace algún tiempo, son historias reales, de personas reales. ¿Cómo fue que las convencieron? Claro. ¿Cómo fue que se fue cocinando este libro? Sí, pues amigos y amigas de San Quintín TV, surge brevemente porque yo de manera voluntaria coopero con Heréndida en la Asociación de Mujeres de San Quintín. Yo no tengo cáncer de mama y no tengo ningún pariente que haya padecido de esta enfermedad, pero al conocerlas y al trabajar con ellas aspectos de psicología, con el apoyo emocional, incluimos lo que es la lectura y la escritura creativa, animándolas a que ellas se expresaran como en forma de juego. Primero surgió como una forma de terapia, como una forma de juego, y a mí me interesa mucho el activismo en este sentido, en hacer entenderle a las mujeres que mientras que tengamos senos, y por supuesto los hombres también, porque también hay cáncer de mama en los hombres, desde que tengamos en los senos tenemos probabilidad de adquirir la enfermedad, ¿no? Y la enfermedad es curable cuando se llega a tiempo al diagnóstico, pero para llegar a tiempo al diagnóstico hay que darse el tiempo de hacer la autoexploración y de también ir al médico para que también hagan un chequeo las enfermeras, una exploración más profunda, y cuando ya se tiene ciertas edades irse a hacer la mamografía, en fin, esta cultura que nos hace falta porque muchos niños se quedan huérfanos y muchas familias pierden a sus mujeres antes de tiempo, mujeres que no debieron de haberse ido si hubieran tenido este hábito y esta información.
También veo que hay gente que cuando ve a una mujer que ya se le cayó el cabello, que utiliza un sombrero, una mascada, se nota que está recibiendo una radiación, se le ha caído las pestañas, las cejas, porque está siendo bombardeada por estos químicos. Uno observador no sabe cómo tratar, porque no sabe cómo lidiar con un paciente que está pasando por este proceso. Y a veces el no saber hace que los excluyamos indirectamente, no nos acerquemos o ignoremos y dejemos de frecuentar a esta persona o estas amigas para no tocar estos temas. Y bueno, pues mi inclinación a las letras y el contacto con editoriales independientes me hizo motivar a la presidenta Herendida Valerio de que, bueno, ¿qué te parece si construimos estas historias y les damos formas? Porque no necesariamente una mujer que no ha tenido acceso a la escuela o no puede escribir perfectamente porque tiene problemas de ortografía, no tiene obviamente el taller de redacción ni nada, pero tiene una buena historia y ella quiere hablarla y quiere contarla. Entonces, ¿por qué no darle voz a esa historia y a esa mujer que se quiere expresar? Entonces, algunas de estas historias las escribieron tanto parientes cercanos de mujeres que fueron diagnosticadas con la enfermedad, hermanas, amigas íntimas, así como las mismas mujeres que tuvieron un diagnóstico. Las que no pudieron escribir lo relataron y yo hice la transcripción y la crónica de estas historias y pulimos los textos para presentarlos. Y las que pudieron escribirlos también cuidamos su texto de manera literaria y están ahí. Entonces, primero surgió como un blog que se llama Letras en torno al cáncer de mama y hicimos una convocatoria. Ahí empezaron a llegar textos, empezaron a participar mujeres de diferentes lugares. Y después la editorial Ave Azul, que también es una editorial independiente muy social, que trabaja mucho la difusión de diferentes aspectos sociales y entre ellos a artistas emergentes. Se interesaron, Adair Cepeda se interesó y Chepe Salinas se interesaron mucho precisamente en tanto en el cáncer cérvico como en el de mamas y dijeron, hey, te apoyamos si tú haces la compilación de las historias, aquí le damos forma y lo llevamos a cabo. Entonces ellos se encargaron de la portada, se encargaron del libro digital, se encargaron del libro físico y bueno, pues así es como surge. Y tampoco nos cobraron absolutamente nada por el diseño editorial ni por el diseño de portada, porque es la colaboración que ellos hacen. ¿Cuántas mujeres, es posible ese dato, cuántas mujeres participaron en el libro? Sí, participaron 25 mujeres de diferentes partes. La mayoría son de Baja California. Tenemos un texto, Maribel Tenorio, una amiga que nos conocimos precisamente a través de la distancia. Físicamente no nos conocemos, pero somos muy cercanas. Ella es de Mexicali. También recibimos textos de Tijuana, de pacientes de Ensenada, obviamente mujeres de aquí, pacientes de San Quintín que viven en este municipio y también de otras partes de la República, como de Yucatán, como de Veracruz, como de Chiapas, como de la Ciudad de México, como de Puebla, inclusive también de Cuba. Sí. Uh-huh. Sí. Maravilloso. Este libro, pues, más allá de conocer la historia que es valiosísima como una forma de, como bien decía usted, de prevenir, ¿no? Porque considero que uno de los enfoques sería, pues, prevención, concientizar a las personas para prevenir. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de platicar con la doctora Consuelo, que es la jefa de la jurisdicción sanitaria. Y en ese momento la agarré de sorpresa porque le pregunté cuál es el cáncer más común en San Quintín y no tenía el dato en ese momento. ¿Es posible que en este libro hay ese dato o tiene acceso usted a ese dato? ¿Cuál es el cáncer de las mujeres que participaron en el libro?
Sí, precisamente el cáncer de mama es el cáncer que está más alto y por muy poquito el cáncer cérvico dentro de las causas de muerte en las mujeres. Y bueno, sí, el objetivo es, vamos a tener un libro que nos ayude a hacer difusión, que nos ayude a hacer activismo, porque lo hemos comprobado. Aquí no hay historias de princesas de Hollywood ni de Disney, son historias reales y ellas tuvieron toda la libertad de decir lo que querían decir. Entonces, no se está romantizando al cáncer, sino se está viendo desde lo que ellas quisieron expresar. Y pienso que es como un collage de diferentes colores, no es un libro de un tono, sino hay diferentes volúmenes porque son diferentes percepciones de las mujeres. Y además de esto, lo que me parece muy interesante, obviamente como copiladora y conocedora de cada una de las historias y de las personas que mandaron sus textos, es que ciertamente el recibir la noticia es como un balde de agua fría, ¿no? Es el primer shock impactante con el que tienen que lidiar. Toda la travesía por llegar a los procesos de la radiación, de la recuperación y demás. Pero independientemente de todo eso y de sus circunstancias muy particulares, porque tenemos profesionistas, tenemos jornaleras, tenemos amas de casa, de diferentes cosas, actividades que realizaban. Cuando de pronto descubrieron, no les dieron la noticia del cáncer. Hay un caso, por ejemplo, de una compañera de Ensenada que escribió su texto que recibió la noticia el 24 de diciembre, horas antes de la cena navideña, ¿no? Y es de Ensenada. Entonces, imagínate cómo maneja esta mujer la noticia y cómo nos lo cuenta. Pero bueno, independientemente de todo eso, cada una de las historias yo veo que llega al punto de que la mujer descubre la espiritualidad. Todas ellas se encuentran con una sabiduría y con una paz interior y encuentran una necesidad espiritual y encuentran una recreación y un confort y una fe que si la que lo tenía lo incrementa, la que no lo tenía y no lo necesitaba porque sentía que no tenía por qué ver esa variable en su vida, empieza a tener hambre de acercarse a una vida espiritual. Y eso es algo que surgió solo, ¿no? Y que puedes ver en cada uno de los textos. Entonces, aunque las historias pues son de vida y son reales y son dramáticas, en muchos casos, también dentro de esta tragedia, dentro de este drama, hay la esperanza. Son textos que dan esperanzas y ellas mismas dan consejos y ellas mismas alientan porque ellas sabían que lo estábamos haciendo para que otras mujeres que están en la misma situación o que podrían estar en esa situación o sus familiares iban a leerlo o podrían leerlo. Entonces, en este caso, se dirigen también a estas personas. Y el costo va a ser de 150 pesos, va a ser en el café Etnia, si me permites decirlo. Por favor, sí. Este café es de una familia precisamente que también es migrante, radicada aquí, la profe Gonzala, que le mando muchos saludos. Su café también es un lugar muy acogedor donde también se favorece la cultura y las artes. Es el segundo evento de presentación del libro que vamos a tener allá. El año pasado tuvimos otro, en este año tenemos este. Y se encuentra a la altura de Saraembla sobre la carretera. Este café es beige y mira hacia el mar sobre la carretera y hay una desviación a Saraembla que se puede percibir perfectamente desde la cafetería que está a la orilla de la carretera. Todos están invitados, es a las 4 de la tarde. Aproximadamente vamos a buscar ser puntuales, quizás mientras llega el público se acomodan, quizás comencemos a las 4:15 y de ahí aproximadamente es una hora en la cual vamos a tener testimonios de mujeres que participaron en el libro. La licenciada Heréndida va a estar allá, nos va a dar su palabra. El prólogo lo hizo el doctor Aguirre, que es un oncólogo muy conocido que operó precisamente a muchas de las mujeres que escribieron en esta antología. Y va a ser de muy buen gusto, vamos a convivir,
ser algo elegante, de buen gusto, a pesar de que vamos a estar leyendo fragmentos que obviamente van a conmover, porque lo que hemos visto es que personas que han leído el libro se conmueven y terminan teniendo empatía, conectando, algunos inclusive hombres lagrimean después de los textos, ¿no? Se permiten tener esta sensibilidad. Y a menos que seas un psicópata, definitivamente no te vas a conmover en absoluto, pero si no tienes ese rasgo, vas a sentir, ¿no? Y es importante sentir para poder empatizar, que es lo que queremos. Entonces invitamos a los jóvenes también a que vayan, porque si no puede ir tu mamá o no puede ir tu abuelita, pero si tú puedes ir y quieres ir, vas a conocer esta red de apoyo y tú puedes ser la persona que luego les platiques y seas el agente en tu familia para que otras de las mujeres que viven contigo también tengan esa sensibilidad, porque tú vas a promover ese cuidado hacia la salud de la mujer. Los hijos, los esposos también deben de ser parte de ese cuidado hacia la mujer, porque cuando una mujer falta en una familia, las familias se fracturan mucho. Los niños que pierden a sus madres tienen mayor probabilidad de la deserción escolar, mayor probabilidad del consumo de drogas, mayor probabilidad de la delincuencia organizada, de tener embarazos prematuros, de tener bajos sueldos, y obviamente esto te hace estar dentro de un círculo de la pobreza y no salir de él. Entonces, tanto la pobreza espiritual, emocional, como la pobreza económica. Es importante beneficiar a una mujer para que tenga la mejor calidad de vida posible. Todo lo recaudado va a ser a beneficio precisamente de la Asociación de Mujeres de San Quintín, que viven y luchan contra el cáncer. Y tomemos en cuenta que estas mujeres, la mayoría de ellas no está trabajando, sus trabajos son informales, precisamente porque tienen que seguir yendo cada 3 meses a Ensenada aunque estén dadas de alta. El oncólogo las tiene que ver cada 3 meses, por 5 años tienen que tomar medicamentos y tienen que viajar. Y el seguro, aunque sea en el seguro del gobierno, y aún el IMSS, no cubre todos los servicios que ellas necesitan, y ciertos estudios que después les dicen, que los mismos oncólogos dicen, esto lo necesitas hacer, no te lo cubre el seguro, pero yo necesito ese estudio. Y son estudios de 5,000 pesos, mínimo 3,000 pesos, a veces son de química sanguínea, a veces son de ultrasonidos, de diferentes cosas. Y la asociación va a recaudar la aportación acerca del libro, precisamente para dar apoyo a las mujeres que lo necesitan. Varias de las cuestiones que comentó eran mis preguntas, así que algo adicional que pudiera agregar: el libro físicamente va a estar a la venta, o ya está a la venta. Ahora que está de moda lo digital, ¿también hay la posibilidad de comprarlo en formato digital? Sí, el libro va a estar a la venta. Precisamente en el café, ahí vamos a estar, vamos a firmarlos, vamos a dedicarlos, vamos a venderlos a 150 pesos. Y si no pueden ir el día del evento, o podemos después dejar las redes sociales o un teléfono en el cual puedan comunicarse con la asociación y decir, bueno, yo estoy en Lázaro Cárdenas, no pude ir a su evento, me interesa comprar un libro, 2 libros, nos ponemos de acuerdo y alguna de las socias se los puede hacer llegar para que ustedes lo adquieran. Queremos también gestionar con algunos puntos de venta. Esperamos que ciertos colectivos o que ciertos cafés, en el mismo café ya vamos a dejar ejemplares para que los puedan adquirir ahí en algún otro momento, donde tengan un acceso más fácil para adquirirlo. También en las redes sociales los vamos a estar comentando. Y hay una versión digital, pero esa versión digital no es un PDF, es un libro electrónico PDF, no lo vendemos, lo regalamos. Entonces usted puede tener el mismo libro de manera digital sin ningún costo, puede descargarlo en la página de aveazul.com. También puede encontrarlo en Facebook, la página de Ediciones Ave Azul, que es la editorial.
Ahí en la página de internet de este editorial viene el apartado de antologías y ahí está nuestro libro junto con otras antologías de libre descarga. Y por supuesto, si usted puede y quiere apoyar a la editorial dando en algún donativo, también menciona la forma en la cual ustedes pueden dar un donativo. Y me encanta este editorial porque tiene un acervo aproximadamente de 500 libros que ha editado en estos últimos años, que son de descarga totalmente gratuita, tanto infantiles como para público en general y de diferentes sabores, desde poesía erótica, por decirlo así, hasta libros sociales. Tiene una colección muy amplia. Aveazul.com, ediciones Ave Azul. Excelente. Jacqueline, pues fue un placer platicar con usted. Digo, hay muchísimos temas. Ojalá y continuemos teniendo estas conversaciones y tocar diferentes temas. Le agradecemos por estar con nosotros, por venir. La intención sobre todo era pues conocer más de usted y al final pues presentar el libro que ya se presentó e invitarlos, amigos y amigas, para el próximo martes 7 de mayo. Ya comentó la psicóloga la ubicación del café. Está muy fácil de acceder. Frente a las playitas que le llaman, de Ejido Saraembla, está bastante fácil, así que están invitados para el próximo martes 7 de mayo. Psicóloga Jacqueline Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros, fue un placer platicar con usted. Gracias, Melchor, gracias amigos de San Quintín TV. Muchísimas gracias. Gracias amigos y amigas y nos vemos en otra próxima entrevista.